A lo largo de la historia, no han sido pocos los que, cegados por la ambición, el odio y la intolerancia, han perpetrado los más execrables y macabros crímenes contra todos aquellos a los que consideraban sus enemigos, tiñendo así los libros de historia de rojo por siempre, y convirtiendo sus nombres en sinónimos de terror, miseria y odio. De entre todos estos, pocos llegaron al nivel de crueldad y repugnancia al que lo hicieron los dictadores del siglo XX, los cuales pusieron los más recientes avances tecnológicos al servicio de la barbarie que brotaba de sus oscuras conciencias, dando lugar a un episodio que, lejos de olvidar, habremos de cargar sobre nuestras espaldas por siempre. Seres abominables como Mussolini, Toyo e incluso el mismísimo Adolf Hitler se quitarían el sombrero al ver cómo el monstruo al que dedicaremos el vídeo de hoy superó el número de víctimas a todos y cada uno de estos a lo largo de su estancia en el poder, que duraría casi 30 años. Esta es la historia del más temible dictador de la Unión Soviética, Iosif Vissarionovich Djugashvili, más conocido como Stalin, el carnicero georgiano. Esta historia empezaría el 6 de diciembre de 1878, en Gori, Georgia. El joven Iosif sería el único superviviente de los 3 hijos de Vissarion, un humilde y alcohólico zapatero, y Yekaterina, una sirviente de fuertes convicciones religiosas, los cuales marcarían los primeros años del pequeño. Dados los habituales malos tratos de Vissarion, Yekaterina decidiría huir de casa llevándose consigo a su hijo para iniciar una vida prácticamente nómada, hasta que un sacerdote ortodoxo los acogió en su casa y se ocupó de enseñar ruso al joven para que éste pudiese cursar sus estudios. En el ámbito académico, Iosif destacaría por sobre sus compañeros, haciendo alarde de un intelecto superior al del resto de la clase. Dichos resultados se traducirían en que la escuela decidió absolverlo del pago de su matrícula, para asegurarse de que seguía cursando dichos estudios. Su primer periodo estudiantil se acabaría tras sufrir una lesión en un brazo, la cual requirió de los cuidados de su padre, el cual aprovechó la situación para alejarlo tanto de su madre como de sus estudios, pues quería que heredase su oficio de zapatero. Tras su recuperación, retomaría sus estudios, consiguiendo entonces graduarse en la enseñanza media, cuyos resultados motivarían que se lo aceptase en el Seminario Teológico de Tiflis, años en los que la ideología marxista empezaría a marcar el rumbo de su vida. Sus primeros pasos en política se verían marcados por su contacto con el Partido Socialdemócrata de Georgia. Esto no tardaría en llegar a oídos de sus profesores, los cuales lo expulsarían del seminario, en el que fue el último volantazo que lo descarrilaría del que era su camino hasta entonces, ser un clérigo. A partir de aquel entonces, comenzaría a trabajar tanto como profesor privado como empleado del Observatorio de Trífilis, uno de los enclaves usados para las reuniones del partido al que él pertenecía. A partir de ese momento, su vida se ligaría por completo al sector radical del partido, conocido como bolchevique, liderado por un joven Lenin. La necesidad de fondos para impulsar la revolución llevaría a que el Iosif iniciase una carrera criminal, principalmente sustentada por robos a mano armada a numerosas entidades bancarias. Ya por aquel entonces demostraría un especial talento en el uso de la violencia, que haría que el propio Lenin se fijase en el recientemente apodado Stalin, como una de sus manos ejecutoras de confianza. Este sería un año clave en la carrera del georgiano, pues en 1917 pasaría a ser el editor del Pravda, el diario oficial del partido, mientras el liderazgo bolchevique estaba exiliado. Aparte, fue este el periodo en el que se destronó al zar Nicolás II, para después acabar con la familia real al completo, por orden del propio Lenin. Con la llegada de octubre se daría el inicio de la insurrección comunista contra el gobierno provisional, comenzando así la guerra civil que cubriría de sangre el país por completo a lo largo de 5 años. (1922) sería el año en el que acabaría la guerra civil, alzándose la facción bolchevique como vencedora, momento en el cual se proclamaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Además, este sería un año de gran importancia para Stalin, pues el propio Lenin pasaría a designarlo como secretario general del Partido Comunista. Esta oportunidad sería aprovechada por parte del georgiano, ya que así pudo practicar el nepotismo a su antojo, estableciendo a su lado a figuras de su confianza, que lo afianzarían más aún en su ascenso al poder. Esto haría que el propio Lenin se diese cuenta de la bestia que había estado alimentando y que estaba a punto de devorarlos a todos. Para el año 1924, Lenin se encontraba ya en su lecho de muerte, momento en el que éste se daría cuenta del monstruo al que había estado alimentando a su lado, y que estaba esperando su muerte para arrebatarle el control. El alumno había superado a su maestro, pues ya era demasiado tarde para que el débil líder soviético pudiese tomar acción alguna en contra del propio Stalin. Llegado a este momento, y aprovechando el vacío de poder dejado por Lenin, Stalin iniciaría una guerra interna en el Partido Comunista, cuyo resultado sería la aniquilación de toda oposición política contraria al georgiano, el control de los medios de comunicación, culto al líder, colectivizaciones forzosas, el hambre y la desaparición de todo aquel que se opusiese al líder serían los engranajes de una maquinaria que cegaría la vida de millones de sus propios compatriotas. Este es el tiempo en el que la palabra Gulag quedaría permanentemente ligada a la figura del terrible líder soviético, el cual usó estos como herramienta de depuración, la cual aplastaría a todo aquel mínimamente sospechoso de ser contrario a los métodos del temido líder. Pese a lo que muchos piensan, el inicio del conflicto armado para la Unión Soviética sería en la posición del eje, pues Polonia quedó dividida entre las fuerzas alemanas y soviéticas, mediante un acuerdo de no agresión entre ambas potencias. Dado que Stalin confiaba en que Alemania no optaría por enfrentarlo, este decidiría emprender varias campañas bélicas sobre sus países vecinos, aprovechando el revuelo provocado por la guerra. En junio del año 1941, Hitler rompería el pacto antes mencionado, dando inicio a una invasión que pilló desprevenidas a las fuerzas soviéticas, pues parte de los mandos de la Unión habían sido asesinados por el líder, fruto de sus numerosos delirios conspiranoicos. La guerra haría desangrarse a la Unión Soviética más que a cualquier otro país envuelto en el conflicto armado, dada la feroz naturaleza de la ofensiva alemana. Finalmente, la guerra se decantaría a favor del lado soviético, gracias a la ayuda del clima, la estrategia de tierra quemada y, por supuesto, el arrojo del ejército defensor, cuyos soldados se encontrarían ante una situación de avance obligado, ya que aquellos que se retirasen se encontrarían con las armas de sus propios compañeros. Finalmente, el ejército soviético sería el primero en alcanzar la capital alemana, siendo esta llegada una oportunidad de venganza y saqueos que los soldados, sedientos de venganza, no dejarían escapar. Esto sería ocultado de forma inútil por las autoridades soviéticas. Una vez acabado el conflicto, Stalin participaría en las conferencias de Yalta y Potsdam, a fin de recibir parte de los territorios repartidos, siendo así que el territorio dominado por el bloque comunista se vería aumentado de manera notoria. Esto causaría que ante esta acumulación de poder por parte del bloque del este, los países aliados empezasen a mirar con recelo hacia el que hasta ahora había sido su aliado. Las tensiones no harían más que aumentar cuando Estados Unidos reveló el poder destructivo de su arma más poderosa jamás creada, la bomba atómica, sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. El gran poder destructivo de este artefacto atraería la atención de Stalin, el cual ansiaba alcanzar al que ya era su mayor rival. Nacía así una carrera armamentística que marcaría en gran medida el devenir del conflicto entre ambas naciones. Aunque muchas personas lo ignoran, los últimos años de Stalin serían la prueba de su cada vez más deteriorada salud mental, pues las fantasías conspiranoicas, lejos de cesar, cada vez traían como consecuencia la muerte de más inocentes. El más sangrante ejemplo de ello sería el llamado complot de los médicos, el cual tenía por objetivo, según el propio dirigente, la eliminación de numerosos políticos de alto rango por parte de médicos y otros ciudadanos de origen judío, dejando entrever las tendencias antisemitas del líder soviético. Estos sufrirían fuertes represalias. Dichas represalias tan solo pudieron ser detenidas por la mano de la naturaleza, pues el 1 de marzo de 1953
Stalin sufriría un derrame cerebral, el cual acabaría con su vida a los 74 años, y con un mandato de casi 30 años tan solo 4 días después. Cerrando así el que, sin lugar a dudas, fue el capítulo más oscuro de la historia de la Unión Soviética. La muerte de Stalin dejaría un saldo aproximado de 23 millones de muertes, posicionándolo así como el segundo mayor genocida de la historia de la humanidad. Tanto es así que sus propios compañeros de partido, horrorizados por semejantes crímenes, iniciarían un proceso para intentar borrar todo rastro del daño perpetrado por Stalin. Este sería conocido como desestalinización. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os leo en la sección de comentarios. Esto es Proyecto Sapiens, el canal de la gente curiosa.